Baruch Hashem, estamos en el mes de Adar. Desde que empieza el mes de Adar hay que aumentar en alegría. Así que vamos a empezar el shiur. Ok, se escucha un poco bajo, vamos a ver. Ahí está un poco mejor. Ahí se escucha mejor, me imagino. Genial. Sí, es una guitarra transparente. Alguien me escribe que es una guitarra transparente, es cierto. No todo lo que se ve es como se lo ve. Bueno, Baruch Hashem, estamos en el mes de Adar, nos estamos acercando a Purim, con todo lo que eso implica. Y Baruch Hashem, venimos ahora de Parshat Yitro. Venimos de la entrega de la Torá, venimos del momento en que la Torá nos cuenta que se reveló Kadosh Baruj Hu, se reveló la esencia misma de Hashem. Y a través de Moshe Rabbeinu se nos entregó la Torá. Y hay que entender un tema bastante interesante, un tema muy interesante diría yo, que es el hecho de que ahora estamos en Parshat Mishpatim. Y Parshat Mishpatim mayormente se habla de leyes, incluso leyes de la Torá, obviamente, que la gran mayoría de ellas tiene que ver con el intelecto, tiene que ver con cosas que se pueden entender usando el intelecto que Hashem nos dio, Lehaim. Y es interesante cómo venimos de una punta a la otra, de un extremo al otro. Venimos de una para allá en la que
Akadosh Baruj Hu se revela, las almas no lo pueden soportar, se salen de los cuerpos. Hashem nos tiene que resucitar usando el rocío que va a usar en el momento, en la etapa final de Biat HaMashiach, cuando venga cuando la etapa que se llama la resucitación de los muertos. De la misma manera, Hashem resucitó a las almas de los que estábamos ahí, por cuanto que la revelación divina era tan grande y tan otzmatis y tan fuerte que el mundo, que los cuerpos, las almas en cuerpos limitados no lo podían soportar, ¿sí? Que solo pudimos escuchar los dos primeros mandamientos, que son Anoji, Hashem, Elokej Hashem, Asher Tetzija, Me'eretz Mitzrayim, y sí, yo soy Hashem, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, y la prohibición de hacer Avodah Zará, de hacer idolatría. Y ahí en adelante, ya las almas no pudieron soportar más lo que estaba pasando ahí, la revelación divina, y se salieron de los cuerpos. Con toda la revelación que hubo en ese momento, y con todo lo espectacular y milagroso de ese momento, de pronto viene la Parashat Mishpatim, y nos habla de una lista de mitzvot, que se puede hacer, que no se puede hacer. Entonces hay que entender cuál es el mensaje, cuál es la conexión entre las dos parashiot. Por cierto, el que quiere también puede hacer preguntas en el chat, y el que quiere escuchar ninguno en particular también puede pedirlo en el chat. Si alguien más se escucha abajo, por favor avísenme, porque alguien me escribe que se escucha abajo, aunque me parece que es algo local. Es un problema. Bueno. Y dice así, como dijimos en el Shabbat anterior, que se leyó la Parashat Yitro, con todas las revelaciones divinas que hubo en ese momento. De pronto, el Rebbe nos explica que, y especialmente en esta Parashá, que hay tres tipos de mitzvot. Hay tres tipos distintos de mitzvot. En general, cuando se habla de estos tres tipos de mitzvot, se habla de mitzvot, preceptos, que de acuerdo al entendimiento humano no tiene una explicación, por lo menos no tiene una explicación revelada, ¿sí? Como se habla muchas veces del ejemplo de la vaca roja, el tema del sacrificio de la vaca roja para la purificación, cosas que aparentemente no tienen un sentido lógico. El tema de mezclar carne con leche, o sea, no se puede entender con el intelecto así nomás. Y ese tipo de mitzvot se llaman hukim, son como decretos, ¿sí? No se pueden entender, pero es así. Hashem nos lo da y hay que hacerlo. Ese es un nivel. Otro nivel de mitzvot, otro tipo de mitzvot son las mitzvot que probablemente no está tan claro el motivo, cuál es la explicación de por qué, sí, o sea, en sí las mitzvot de alguna u otra forma tienen un motivo, pero el motivo no está revelado. Y hay muchas mitzvot que el motivo sí está revelado. Sin embargo, el motivo interno de estas mitzvot, de estos preceptos, no está revelado en nuestra época y se va a revelar en el momento en que se revele la Torá del Mashiach, que es la Torá, los niveles más profundos de la Torá que hasta ahora no se han revelado, que eso va a ser Dafka con Mashiach. Aunque es sabido que Hasidut, y especialmente Hasidut Chabad, es como una prueba, es como probar la comida antes de Shabbat en relación a la Torá del Mashiach. Es la Torá del Mashiach, es la porción de la Torá del Mashiach que hoy podemos entender hasta cierto punto. Y este segundo tipo de mitzvot son mitzvot que, si bien no está del todo claro el motivo o la razón de ellas, se puede llegar a, es como está insinuado, se puede llegar a entender, son como un simbolismo, ¿sí? Como el tema de recordar el Shabbat o la salida de Egipto, etc. Y después hay otro tipo de mitzvot que ese segundo tipo se llaman edut, ¿sí? Es como un simán, es como un simbolismo, es como un recuerdo, de alguna manera.
Y el tercer tipo de mitzvot son mitzvot que se llaman mishpatim, como el nombre de la parashá. Y mishpatim son leyes, juicios o leyes. Y este tercer grupo de mitzvot son un grupo de mitzvot que se pueden entender aparentemente 100% con el intelecto. Por ejemplo, no sé, si decís no matarás o no robarás. Obvio, que no hay que robar, no hay que matar. Obvio, o sea, no hacía falta que revele la esencia de Hashem y que se salgan las almas de los cuerpos y que, no sé, y que los ángeles se peleen para recibir la Torah en lugar de los judíos en un cuerpo físico, y que suene el shofar gadol y que el mundo se ponga en pausa y que la revelación pronto las voces se ven y lo visible se escucha y toda la naturaleza del mundo cambia en ese instante de la revelación divina para decirte no matarás, no robarás, mandame un mail y te entiendo igual. O sea, ¿para qué tanta revelación? ¿Sí? ¿Para qué tanto? O sea, ¿cómo se explica esto? ¿Por qué? Entonces vamos a tratar de entender cuál es el mensaje que se esconde detrás de todo esto. O sea, el tipo de mitzvot, el tercer tipo de mitzvot, que son las mitzvot de mishpatim, de leyes, son mitzvot que se entienden con el intelecto, que tienen sentido. Que también nosotros por nuestros propios medios podríamos llegar a entenderlo incluso si no estuvieran escritas en la Torah. Hasta ese punto. Y la mayor parte de la Parshat Mishpatim se dedica a este tipo de mitzvot. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, en este momento dice el Rebbe, acá es donde nace la pregunta, la gran pregunta. ¿Cuál es el motivo por el cual decidió Hashem en la Torah darnos este set, ¿cómo decirlo?, compendio de mitzvot que tienen sentido después de la revelación completamente sobrenatural de la Torah? ¿Cuál es el hay una ficha acá que me está faltando en el rompecabezas? ¿Cuál es el sentido de todo esto? Realmente, Hashem podría haber mandado a Moshe sin revelarse, ¿sí? O no sé, pero poner el mundo en pausa y hacer semejante revelación divina y cambiar la naturaleza del mundo, porque además, como dijimos la vez pasada, que no es solamente que Hashem se reveló y, bueno, solamente, ¿no? Es semejante evento, ¿sí? Que cambia la historia de la humanidad. Pero la entrega de la Torá, además, simboliza unas cuantas cosas más. Simboliza el momento en que Hashem elige al judío. O sea, el alma del pueblo, las almas del pueblo judío existen antes de que la creación exista. Así está escrito. Que antes de crear el mundo, Hashem se aconsejó con las almas de los justos, que son las almas de Israel, porque todo el pueblo son almas de justos. En ese nivel, antes de bajar al mundo, antes de que el mundo sea creado, porque como dijimos varias veces, que las almas de Israel fueron creadas en el nivel del pensamiento de Hashem, y el mundo fue creado con la palabra, que es algo más bajo que el pensamiento. Entonces, en el momento de la entrega de la Torá, esto es como una especie de paréntesis, empieza el momento de Hashem nos elige. Pero ¿qué significa que nos elige? Porque si me estás diciendo que las almas existen antes de que el mundo exista, y que vienen del pensamiento de Hashem, y que se considera realmente como una parte misma de Hashem, entonces ¿dónde está la elección? Si me decís que tenés que elegir entre dos cosas que son iguales, esencialmente iguales, o que una tiene una ventaja que la otra no tiene, y entonces eso es una verdadera elección, digamos. Elegir algo es cuando tenés realmente una duda. Si no, no es una elección. Si me pones para elegir dos cosas y una de las dos cosas es mucho mejor que la otra, entonces no es una verdadera elección. Hay una conveniencia, entonces la elección no es una verdadera elección, simplemente es algo automático. Entonces, en el momento de la entrega de la Torá, Hashem eligió, y la elección del pueblo es en el cuerpo. Pero eso lo vamos a ver, eso es como una especie de paréntesis. Para decir que en la entrega de la Torá fue mucho más que la entrega de la Torá. La entrega de la Torá además,
de la entrega de la Torá vendría a ser como la Ketubá, vendría a ser el comprobante de la boda entre Akadosh Baruj Hu, entre Hashem y el pueblo de Israel, o mejor dicho, el compromiso, ¿sí? Porque la boda en su completitud va a ser en el momento de la Geulá, de la redención. Viendo que, ¿sí? Como se trae en varios lugares, en Shir HaShirim, que Hashem es el novio y el pueblo de Israel es la novia. Pero sin entrar en ese tema, el punto es que en el momento de la entrega de la Torah también se anuló el decreto a partir del cual lo espiritual y lo material eran dos mundos separados por completo. Y desde el momento en que Hashem nos entregó la Torah, el mundo, la esencia del mundo cambió y se anuló el decreto que impedía a lo espiritual penetrar en lo material. Y de esta manera se permite que a través de todas las generaciones, cuando el judío cumple Torah o mitzvot, y también el no judío hace su parte, que es cumplir las 7 mitzvot de Noé, que el mundo se refina a través de que lo espiritual puede penetrar en el mundo, y de hecho lo material del mundo se transforma en lo espiritual, o se revela lo espiritual que está dentro, escondido dentro de lo material. Entonces es mucho más que todo, mucho más que el momento de la entrega en sí mismo, sino encierra mucho más en torno a eso. Y de pronto Hashem nos manda una lista de mitzvot que tienen sentido y que las podés leer en el libro tranquilamente, entenderlas por vos mismo. Entonces, ¿cuál es el secreto que está detrás de esto? Se puede decir también que Hashem nos quiere enseñar con esto no solo sobre las mitzvot en sí mismas, sino en cómo uno tiene que cumplir estas mitzvot. A ver, ¿y qué es una mitzvah? Partamos por esa base. Mitzvah es ordenanza. Ordenanza en hebreo se dice tzivui. Y la palabra tzivui nos explica Hasidut, que viene de la palabra tzavta, que significa jibur, que es conexión. O sea que a través de que uno cumple con un precepto, con una mitzvah, uno lo que está haciendo es se está conectando con aquel que ordenó esa mitzvah. Si la misma palabra mitzvah encierra el significado conexión. Mitzvah es conexión. ¿Sí? Entonces cuando yo estoy cumpliendo una mitzvah, estoy haciendo una mitzvah, un precepto, me estoy poniendo tefilín, o estoy prendiendo las velas de Shabbat, o estoy haciendo afrashat halá, o cualquier otra de las mitzvot, me estoy conectando con Hashem. Y cada una de estas mitzvot es como el Alter Rebbe dice que las mitzvot son como tubos de luz que conectan el mundo material a través de la persona, del alma de la persona, el mundo material con los mundos espirituales y en particular con el mundo espiritual que está por encima de los mundos, que se llama Keter, que significa corona. La corona, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, tendría que haberlo escrito eso. Es un nivel espiritual muy muy elevado, que está por encima de los mundos. Los mundos vendrían a ser como una especie de cuerpo, y este nivel que se llama corona o Keter está por encima, como la corona está por encima de la cabeza del rey. El nivel de Keter está por encima de los mundos. Tiene que ver con la voluntad divina, que no se puede necesariamente entender. Y más profundamente tiene que ver con el placer de Hashem. Y cuando decimos placer nos estamos refiriendo a un nivel espiritual muy, muy, muy profundo que no tiene motivo. No tiene algo que viene de ahí. O sea, no tiene raíz. El placer es algo que es así, no tiene motivo. Y viene en un lugar que no se puede entender. Es me'al da'at ta'am vedat. No tiene motivo, no tiene razón. Es algo esencial. Y de ahí se desprende la razón, que es la voluntad de Hashem. Y de ahí vienen las mitzvot. De un lugar que está por encima de la creación de todos los mundos. Y eso Hashem nos lo da a nosotros para hacer algo acá abajo que conecta un tubo de luz entre el mundo físico y este nivel esencial de la divinidad como está arriba. Tal vez la explicación me salió un poco abstracta, así como está escrito en Hasidut, pero básicamente lo que sucede es que uno revela
lo infinito de Hashem dentro de lo finito del mundo, y eso transforma la materialidad del mundo y refina el mundo para transformarlo en una morada para Hashem. Y además también conecta a la persona, porque esos tubos de luz son 613 tubos de luz. 613 mitzvot más 7 mitzvot que fijaron los sabios es 620, que es el valor numérico de la palabra Keter, que es corona. ¿Sí? Ahí todo de a poco empieza a cerrar distintos ángulos. Y Tariag, sí, las mitzvot también son la misma cantidad de órganos que hay en el cuerpo, de órganos y de tendones, grines tendones, creo, que hay en el cuerpo humano. Por lo cual, cada mitzvah tiene que ver con una mitzvah. Cada mitzvah tiene que ver con un órgano. Entonces está escrito en Hasidut también, en Kabbalah, que cuando uno cumple mitzvot acá abajo, uno conecta los órganos de uno con los órganos del rey, que es los órganos de Hashem. Sí, Hashem no tiene órganos físicos, pero es algo espiritual. Son luces, energías espirituales. Ahora, es muy interesante que el Rebbe, mucha gente ha tenido el mérito de pasar y ver al Rebbe físicamente. Besat Hashem, nosotros también vamos a tener ese mérito y espero que sea muy pronto, porque el mundo lo está necesitando. El mundo necesita al Rebbe acá, abajo, físicamente, de forma revelada. Besat Hashem, Mikarov Mamash. Y hay gente que ha llegado al Rebbe con algún problema de salud, ¿sí? Dios libre. Y el Rebbe, hay muchas historias en que el Rebbe dice, bueno, esta mitzvah ¿la estás haciendo? No, bueno, empecé a hacer esta mitzvah porque el Rebbe, ¿sí? El tzadik, logra ver con esa visión espiritual lo que a esa alma, a esa persona está faltando, y esa mitzvah corresponde justamente con el arreglo para ese órgano específico que la persona tenía ese problema. Me acuerdo una vez de una historia que escuché, que había una persona, una señora se había enfermado, Dios no permita, y le habían pedido a alguien cercano a la familia, que era de Jabal o era cercano a alguien de Jabal, se encargó de mandar al rey una carta o de llamar por teléfono, la verdad es que no me acuerdo en detalle. Y el Rebbe creo que ese mismo día les contestó y le mandó a decir a esta persona que no era religiosa. El Rebbe no le dijo, hacete religiosa. No le dijo, de ahora en adelante te llamarás Rivka la religiosa y vas a hacer todo lo que hace. No. El Rebbe le mandó a decir que coma kasher. Nada más que eso. Come kasher. Y la persona se curó por completo. ¿Sí? Esa es la visión que tiene el tzadik, que tiene el Rebbe, de entender qué es lo que le está pasando, qué es lo que le falta a esa persona para curar eso específico. Pero Baruch Hashem, cuando obviamente uno intenta hacer las mitzvot, cada vez que, digamos, a medida que uno puede, cada uno a su ritmo, aumentar en mitzvot, eso obviamente hace que uno pueda conectarse con Hashem de forma más completa, cada vez más, y de esa manera también iluminar el mundo, transformar el mundo y también el alma de uno y el cuerpo de uno. Ok, eso es en relación a las mitzvot, aunque hay mucho más para hablar sobre las mitzvot. Entonces acá dijimos, como dijimos recién, hay 3 niveles de mitzvot. Están las mitzvot, los preceptos que son hukim, que son decretos, que no se entiende de acuerdo al sejel, de acuerdo al intelecto humano, no se entiende. No sé, mezclar carne con leche no se puede. ¿Por qué no se puede? Explícame, o sea, no se entiende. O otro tipo de mitzvot que están insinuadas y que tienen, ok, se puede entender, se puede llegar a entender. Y hay otro tipo de mitzvot que se entienden 100%, no matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, hay 3 niveles de mitzvot, y la Parshat Mishpatim se ocupa más que nada de este tercer tipo de mitzvot. Entonces, la orientación natural de la persona, ¿cuál sería? Hacer esas mitzvot, cumplirlas porque las entendés. ¿Sí? Como no, le ha pasado a mucha gente, le pasa a mucha gente. No, yo voy a hacer solo lo que entiendo, lo que no entiendo no lo hago. ¿Sí? Entonces, esa sería como un poco la inclinación natural de la persona a pensar.
hacer las mitzvot porque las entiendo. Y el Rebbe nos dice acá que en determinados momentos pareciera que no se necesita creer en Hashem. ¿Por qué? Porque la mitzvah se entiende 100%. Buenísimo, si se entiende 100%. No hay que robar, no hay que matar, hay que ser honesto. No sé, se entiende. Y por cuanto que se entiende, entonces no hace falta creer en Hashem. No hace falta creer que Hashem nos dio esa mitzvah. ¿Sí? Haz shalom, Dios no permita. Y ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es entendible con el intelecto humano. No hay que ser un vidente, no hay que ser un tzadik, y no hay que ser un experto en el código de leyes judías para entender que no hay que hacer esto. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con creer que Hashem existe o que Hashem maneja el mundo? O como dijimos varias veces, que nos explica el Baal Shem Tov, que Hashem está creando el mundo en cada instante, como algo nuevo. Cada instante el mundo crea de nuevo, el mundo se va creando de nuevo, de cero, de la nada. Pero aparentemente hay gente que podría pensar que no hace falta pensar en eso. ¿Por qué? Porque este tipo de mitzvot se pueden entender 100% con el intelecto humano. Pero ahí es cuando viene la Torah y nos dice que incluso que estas mitzvot se pueden entender 100%, nosotros tenemos que cumplirlas y hacerlas, no porque las entendemos, sino porque Hashem nos pidió que las hagamos. Y en eso está encerrado un mensaje muy, pero muy profundo. No hay que pensar que uno hace las mitzvot simplemente porque las entiende con el intelecto humano, porque el intelecto humano es limitado. Y hoy en día entendés una cosa de una manera y mañana entendés de otra. Y sin embargo, el hecho de que las mitzvot, como dijimos antes, que mitzvah viene de la palabra tzafta. Tzafta es jibur, jibur es conexión. Nosotros hacemos una mitzvah, nos conectamos con Hashem y conectamos a la divinidad con el mundo. Reconectamos el mundo con Hashem. El mundo vive de una manera que parece ser separado de Hashem. Dios no permita. ¿Por qué? Porque el mundo viene del ocultamiento. El ocultamiento que impide ver la divinidad dentro del mundo. Y no hace falta ser un sabio erudito para ver el ocultamiento del mundo. No hace falta aprender poner el diario o prender la televisión o salir a la calle. En 2 segundos te das cuenta que el mundo viene de la olam. La palabra olam, que es mundo, viene de la palabra elem, que es ocultamiento. Entonces, inmediatamente después del momento de la entrega de la Torá, que es un momento en que Hashem, el mundo se pone en pausa, Hashem revela su esencia, revela la divinidad, trae la Torá acá abajo al mundo físico a través de Moshe Rabbeinu, y se revela de forma tal que el mundo se pone en pausa y entra a un estado de milagro completo. De pronto viene la Torá y nos dice, ahora hace todo esto. Y todo esto son mitzvot, son preceptos que tienen sentido, que se pueden entender 100% con el intelecto humano. ¿Por qué Hashem nos hace toda esa revelación divina sobrenatural por completo y después nos da para hacer cosas que tienen sentido de acuerdo al entendimiento humano como algo que uno podría hacerlo de forma independiente? Para enseñarnos, para darnos para permitirnos sentir, además, que la esencia y la base para el cumplimiento de las mitzvot es el monte Sinaí, no es el entendimiento humano. Yo no cumplo la mitzvah de ir a trabajar o la mitzvah de hacer el bien o lo que sea porque tiene sentido. Lo cumplo porque Hashem me dio esa mitzvah en el monte Sinaí. Porque nuestra conexión con Hashem es algo completamente sobrenatural y algo que está por encima del entendimiento humano, y es algo que no está limitado al mundo físico, porque el mundo físico es el terreno que Hashem nos dio y nos puso en él para cumplir una misión. Entonces, cada mitzvah que yo hago, no la hago porque la entiendo. Obviamente hay que entender
es buenísimo entender y hay que entender, hay que estudiar, hay que entender, pero, y no me refiero a cumplir con todas las mitzvot, agarrá y la mitzvah que cumplís hoy, esa pequeña mitzvah que cumplís hoy, pongamos el caso de una persona que se está acercando, que está haciendo teshuvá a su ritmo de a poquito y cumple una sola mitzvah. Excelente. Esa mitzvah la cumplís no porque la entendiste, no porque te cayó la ficha, la cumplís porque Hashem te la dio. Y eso es lo que transforma el mundo en una morada para Hashem. Eso es lo que hace que la luz infinita de Hashem penetre en este mundo y transforme la oscuridad en luz. Y no estamos hablando de si es una mitzvah grande, o si es una mitzvah chica, o si son muchas mitzvot, o si son pocas mitzvot. Porque en mitzvot no se pueden comparar grande o chica, bueno o malo. Los sabios dijeron en Pirkei Avot de la Mishnah, en la ética de los padres, que no hay que comparar una mitzvah grande con una mitzvah chica, o una chica con una grande, porque nadie sabe cuál es el valor real de esa mitzvah, o el pago de esa mitzvah, nadie lo sabe. Puede ser que una mitzvah muy chica y muy fácil de hacer tiene un impacto enorme en relación a una mitzvah que es difícil de hacer, y eso nadie lo sabe. Por lo menos yo no lo sé. El rey probablemente sí. Ok, entonces hay que entender que esta es la base principal y esencial del cumplimiento de las mitzvot. Una pequeña mitzvah que haces hoy, agarras un vaso de agua y decís la brajá, ya kol nievit varo, tomás. O ayudar a otra persona, ayudar al prójimo. O prender las velas de Shabbat. Y eso lo estás haciendo porque Hashem te eligió y te dio esa mitzvah, y esa mitzvah es un hilo de conexión que no depende del tiempo y del espacio, sin embargo conecta lo eterno y lo infinito con lo temporal y lo finito, porque viene de un lugar que está por encima de todo, pero se ejecuta en un lugar que está limitado y dentro del tiempo a través de uno. Y eso lo que hace es esa conexión que va más allá de lo evidente. Y cuando uno, especialmente, obviamente, lo importante es la acción. Al fin y al cabo, si uno entiende o no entiende, el hecho de hacer la mitzvah es lo importante. Pero la base de hacer la mitzvah es hacerla porque Hashem nos la pidió, porque Hashem nos eligió y nos la ordenó. Y esa ordenanza es conexión. Entonces, como dijimos antes, no podemos basar nuestro estilo de vida solamente al intelecto y al entendimiento. ¿Por qué? Porque el entendimiento y el intelecto, con todo lo importante que es, por sí solo, dice el Rebbe que no puede ser una base correcta para una vida de forma hecha de santidad. ¿Por qué esto es así? Por cuanto que el intelecto está subordinado a la voluntad de la persona. Si la voluntad de la persona hoy es cumplir una mitzvah, el intelecto lo va a ayudar a cumplir la mitzvah. Pero si la voluntad de la persona mañana es comerse un falafel, entonces eso va a ser lo principal para esa persona, comerse el falafel. Y bueno, comerse un falafel puede ser una mitzvah también. Pero ese es el punto, el intelecto cambia de acuerdo a los deseos y a la voluntad de la persona. Se escucha bien, ¿no? Creo que sí. Bueno, espero que sí. ¿Sí? Entonces, el intelecto por sí solo no es suficiente para el estilo de vida de un judío, porque el intelecto cambia. Además, el intelecto puede estar convencido de algo hoy, pero mañana el intelecto se convence de otra cosa. ¿Sí? Hoy el intelecto puede pensar, dale, vamos a hacer mitzvot, y mañana el intelecto dice, bueno,
me voy a Hawái con los chamanes, Hashem Shalom. O me voy a la India o lo que sea. El intelecto cambia, el intelecto es influenciable. Está subordinado a la voluntad de la persona, tal cual. Sin embargo, cuando la base del estilo de vida y la forma de vida de uno está basado en el hecho de cumplir mitzvot porque Hashem quiere, eso es lo que manifiesta y representa la verdadera conexión eterna y atemporal, eterna e infinita del alma judía con Hashem. Porque esa es la esencia, Hashem porque Hashem quiere. Porque Hashem quiere, eso es lo más elevado. En eso hay varios niveles. Lo importante es la acción. Después, es muy importante entender, estudiar y entender. Y lo más elevado es entender a full, pero cuando lo vas a hacer, lo haces porque Hashem quiere y no porque lo entendiste. Ese es el nivel más elevado. Ese es el nivel que a veces es difícil también, porque si entendiste hasta el final, es muy difícil hacer no porque entendiste. Pero el hecho de entender hasta el final y usar tu intelecto y esforzarte para entender, pero al final vas y haces la mitzvah, no porque la entendiste, sino porque Hashem quiere, eso es la prueba de la anulación y de la entrega total y completa que uno tiene hacia Hashem. Y eso es lo más grande que hay. Ok, entonces, cuando la persona quiere, él puede desarrollar una teoría. Incluso puede desarrollar una conspiración. Puede hacer lo que quiera la persona. Tajles. Que de acuerdo a este pensamiento, no solamente que la persona puede llegar a pensar que le es permitido, Dios libre, lastimar a otro. Sí, Hasbe Shalom. Y que eso es una mitzvah incluso, porque él lo entiende de esa manera. ¿Sí? Cada persona puede entender de una manera diferente. El intelecto también puede probar una cosa y probar lo contrario de eso también. O sea, esa es la trampa del intelecto. ¿Cuál es la diferencia entre, dijimos en su momento, cuando hablamos de las parashot, las primeras parashot de Bereshit, del libro Bereshit, Génesis, cuando hablamos de Jacob Avinu, de Yitzhak y de Ismael. Dijimos que Abraham Avinu tuvo dos hijos, Yitzhak e Ismael. Ismael al final representa el lado oscuro de la fuerza. Y de él vienen otras naciones. Y Yitzhak, de él, después viene Jacob, que es el padre de todas las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces, ese es el problema que simboliza la relación y la conexión entre Yitzhak y Ismael. Ismael hizo el Brit Milá a los 13 años. Yitzhak hizo el Brit Milá a los 8 días de haber nacido. ¿Y cuál es la diferencia? A los 13 años es porque lo entiende, ya es grande y lo puede entender. Entonces su conexión con Hashem es basado en el intelecto, basado en algo que cambia. No es una conexión verdadera de entrega total. No es realmente una conexión, es algo que depende de otra cosa, depende de algo. Depende de un entendimiento, depende de una creencia, de un intelecto. Sin embargo, Yitzhak vino, hizo el Brit Milá a los 8 días. 8 días el bebé no solo que no entiende, sino que además 8 es el número que representa lo que está por encima de la naturaleza. ¿Sí? 7 representa los 7 días de la semana, es la naturaleza. Y el octavo representa lo que está por encima de la naturaleza. Eso nos viene a enseñar que el Brit Milá es un pacto eterno y que está por encima del intelecto. Es un pacto que no depende de la naturaleza, ni del pensamiento, ni del intelecto, sino que es una conexión esencial con Hashem. Y este es un poco el concepto que nos viene a traer el Rebbe en esta para allá. Y por otro lado, por cuanto que Hashem es infinito, también sus mitzvot, sus preceptos, son infinitos. Obviamente que los preceptos se bajan al mundo de forma tal que su ejecución es
finita en el aspecto de que tiene que ver con lo que hay en el mundo. Sin embargo, lo que representa la mitzvah y la energía que transmite y que baja al mundo es algo infinito. Es la conexión de lo infinito con lo finito. Entonces, en cada mitzvah también, incluso en las mitzvot que se pueden entender con el intelecto, también hay intención y también hay significado profundo, muy, muy profundo, hasta profundidades infinitas. Así dice el Rebbe en la Sijá. Y la persona que cumple con la mitzvah solo porque la entiende con el intelecto está poniendo un límite a este nivel esencial e infinito. Está agarrando lo infinito y lo está limitando. Pero la persona que cumple la mitzvah, no porque la entiende, incluso que es lo más entendible del mundo, la cumple porque Hashem quiere, porque Hashem pidió, porque es la voluntad de Hashem, él transforma lo finito en infinito. Es completamente opuesto. Y por lo tanto, nosotros tenemos que recordar que el fundamento para cumplir cada mitzvah, y de nuevo, no estamos hablando si es una mitzvah grande, chica, difícil, fácil, también, y tal vez en especial, las mitzvot que se pueden entender con el intelecto, la base de estas mitzvot es la emuná, es la fe en Hashem. Nosotros hacemos las mitzvot, es cierto, pero primero que nada las hacemos porque Hashem nos dio las mitzvot, no porque nosotros las entendimos. Y el Rebbe dice que esta shitá, esta forma de hacer las cosas, no, en esta shitá, en este método está encerrada una promesa. ¿Cuál es esta promesa? Que el respeto y no sé si el respeto, la intención profunda y la conexión es verdadera. Esa es la promesa que Hashem nos da cuando uno cumple las mitzvot, no porque las entiende, sino porque Hashem quiere. Esa promesa es que la conexión con Hashem y la forma de vivirlo no es algo que depende de lo que yo entiendo, sino que es algo esencial y algo verdadero. Y no es algo que cambia con el tiempo. Y de esta manera lo que nosotros hacemos es conectar las mitzvot que se hacen de forma tal vez limitada o con algo limitado dentro del mundo, pero las hacemos con una base, con un fundamento ilimitado. Ese fundamento ilimitado es el fundamento de que Hashem es eterno, es infinito, y cada mitzvah nosotros la hacemos porque Hashem nos la dio. Así, de esa manera también uno puede pensar salvando las distancias. Cuando uno hace algo por amor, en general se puede llegar a pensar que hay algún interés. Pero no es lo mismo hacer algo por conveniencia que hacer algo por amor, por entrega, por el otro. Eso es lo que no, eso es el fundamento para yo creo que ese es el fundamento para una relación verdadera y saludable. Cuando uno hace las cosas por amor al otro y no porque hay una conveniencia intelectual que yo la puedo entender. Y de la misma manera, yo cumplo las mitzvot y afino la guitarra no porque me conviene hacer mitzvot, no porque entiendo las mitzvot, no porque me pagan por hacerlas, no, tampoco las hago por el mundo venidero o
mejor dicho, no las hago para el Gan Eden, las hago porque es lo que Hashem quiere. Y al fin y al cabo, eso es lo que construye y hace que... Eso es lo que construye, o mejor dicho, lo que transforma este mundo en una morada para Hashem. Y eso es lo que Hashem quiere. Hashem quiere una morada eterna acá abajo. Hashem quiere que la oscuridad del mundo se transforme, la oscuridad del mundo viene a ocultar, no es verdad. La verdad del mundo es lo espiritual que lo mantiene, que está oculto. Y lo que Hashem quiere es que lo espiritual que mantiene el mundo está revelado. En forma tal que el mundo no se anule y no se rompa, que las almas no se salgan de los cuerpos como fue en la entrega de la Torah. Y Bezrat Hashem, que por mérito de esto, que cada mitzvah, que tomemos una hlata tova, una buena decisión y digamos, ok, vamos a sumar una nueva mitzvah. Y si no sabemos qué mitzvah sumar, por lo menos que la mitzvah que ya hacemos, antes de hacerla, pensemos un segundo que la estamos haciendo porque Hashem quiere. Y por mérito de esto, Bezrat Hashem, se van a caer las paredes del exilio. Y todo lo que viene a desorientarnos y a confundirnos en el mundo se va a desintegrar. Y de pronto vamos a abrir los ojos y vamos a ver al Beit HaMikdash construido en Jerusalén. Y vamos a pensar, wow, fue como un sueño. Bueno, que todos tengamos Bezrat Hashem Shabbat Shalom y que incluso antes de Shabbat venga Mashiach, se revele Mashiach, que podamos ver el Rebbe. Le mata Maserat Fahim en el Beit HaMikdash. Yehi Adoneinu Moreinu Varabeinu Melech HaMashiach Leolam Vaed.